Estimados amigos y amigas, quien les habla estuvo exiliado por el dictador por 14 años. Al volver, de 1990 en adelante, representé a sucesivos gobiernos en el Directorio de Empresas Públicas y en el Consejo de Alta Dirección Pública. Por ello les hablo desde la pena, no del entusiasmo. Después de votar apruebo al inicio de este proceso, he pasado los últimos desilusionados 4 meses criticando la nefasta dimensión A, B o C del borrador constitucional y ya estoy lanzado a la vida en campaña por el rechazo para mejorar. La evidencia acumulada ya es simplemente demasiada. Las recientes normas transitorias solo empeoraron el panorama. Por ejemplo, los extremistas recién decidieron que los derechos de agua serán expropiados sin pago, ni justo ni injusto, al día siguiente de la entrada en vigencia de la Constitución, para sustituirse por autorizaciones de uso que dependerán de quién sabe qué autoridad local. El riesgo de corrupción se incrementará entonces considerablemente, cuando todos deban hacer la cola, entre comillas, para suplicar por sus permisos. ¿Qué agricultor plantará frutales con esta incerteza? Tiraron hacia la basura el excelente Código de Aguas que fue aprobado hace tan solo 2 años en el Congreso, en un raro caso de unanimidad política y que acota totalmente los abusos y el mal uso del recurso hídrico. Un extremismo ideológico más y, para peor, liviano, que desconoce la realidad. Los convencionales orquestados, hay que reconocer eso sí que magistralmente, por Marcos Barraza del PC y Fernando Atria del Frente Amplio, no han perdido oportunidad para tratar de pasar gato por liebre en aquello que les fue rechazado en el Pleno. Ya estoy convencido de que el texto final, de aprobarse en el plebiscito, nos conducirá a un verdadero Transantiago constitucional, por la concatenación, es decir, una reacción en cadena de problemas derivados de 1. Un sistema político verdaderamente insólito e inestable. 2. Una plurinacionalidad extremista, generadora de desigualdad y de violencia. 3. Una descentralización desintegradora. 4. Un poder judicial políticamente muy vulnerable. 5. La disminución de la capacidad del Estado para combatir la violencia en un periodo que de por sí ya es violento. Y 6. Por la caída de la inversión y el empleo por varias razones en un año 2023 que el Banco Central ya prevé como uno de recesión económica. De aprobarse esta Constitución, nos hará caer de la sartén al fuego en materia económica y de violencia. Nos dicen que esta es una constitución de derechos sociales, lo cual me gusta mucho. Pero ¿qué derechos se podrán respetar en un contexto de violencia y carencia de recursos? Mi uso de la palabra concatenación no es gratuito. El país tal vez podría convivir con cada uno de estos 6 problemas por separado, pero no con la materialización simultánea de varios de ellos en un mismo periodo de tiempo, pues los daños se encadenarán unos con otros. No es mi intención ser particularmente catastrofista, pero lo voy a ilustrar con un ejemplo, por cierto hipotético, pero no irreal. Veamos. Comienza esta historia con que se definen numerosas autonomías territoriales indígenas en el sur. Luego se facilitan numerosas tomas de terreno en la zona. Luego se incrementa la violencia entre dueños de predios y extremistas. Luego, inevitables incidentes armados con resultado fatal. Luego, se transforman en acusaciones constitucionales a autoridades policiales y militares. Luego, se aprueban por mayoría simple de diputados presentes en la sala, lo cual es otra extravagancia. El gobierno se va a ver entonces imposibilitado de actuar, pues no dispone de estado de emergencia. Luego, se corta la Ruta 5 en la Araucanía por largo tiempo. Luego, huelga nacional de transportistas con paralización total de la economía. Luego, el gobierno no puede controlar la huelga por carencia de herramientas. Luego, mayor caída de la producción y el empleo.
Luego, inicio de miles de juicios de tutela contra el Estado por incumplimiento de derechos sociales debido a la falta de recursos. Luego, seguidilla de acusaciones constitucionales contra los jueces. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Reitero, este es un caso, por cierto, que hipotético y extremo, pero todos sus elementos por separado son plenamente posibles e incluso muy probables. Algo similar ocurrió con el Transantiago, aunque a menor escala, por una concatenación de factores que el gobierno no quiso ver en esa época y que dejaron a los santiaguinos desesperados, metiéndose a los buses por las ventanas por largo tiempo. Mientras describo estos problemas, no dejo de pensar, y les confieso, que ellos pudieran estar siendo descritos por un republicano que hace campaña del terror de la derecha. Y la sensación entonces de incomodidad estomacal que esto me produce para alguien que estuvo en el exilio es terrible. Pero díganme ustedes, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Morir pollo, como decíamos en mi querido Liceo José Victorino Lastarria? ¿Por tratar de no sonar como un derechista o pinochetista, puedo dejar de decir mis convicciones, aquello que creo sinceramente? La respuesta, amigos, para mí es un claro no, porque me parece que la amenaza a nuestra patria es grave. Pero el estómago me duele igual. No crean entonces que estoy muy feliz haciendo este video. Así están los tiempos en que vivimos. Por ello, los invito a rechazar para mejorar y a escuchar en un minuto más, un planteamiento llamado el jardinero constitucional, donde les mostraré cómo se puede podar fácilmente el mamarracho que nos han propuesto para mejorarlo con facilidad y convertirlo en una constitución que sea la casa de la gran mayoría de los chilenos. Con permiso, necesito una herramienta. Estimados amigos, como comenté hace unos minutos, estoy en plena campaña de rechazar para mejorar. Esto es para que el Congreso, al día siguiente del rechazo, el 5 de septiembre, inicie un proceso de poda y redefinición de los aspectos negativos del borrador constitucional. Por la ruta que mejor decidan, por sí solos, ayudados por expertos, apoyados por un grupo aleatorio de ciudadanos, que ciertamente va a ser mejor y más representativo de lo que tenemos hoy, me da igual. Algunos de mis amigos de centroizquierda me dicen, pero Mario, si es por eso, ¿por qué no haces campaña de aprobar para reformar, en vez de rechazar para reformar? Esta es la excusa que me dan cada vez que les muestro estos defectos y riesgos, y me lo dan por medio de su emotiva ceguera, que les entiendo en el corazón, tienen su corazoncito, pero que no comprendo ni comparto con la razón. Sus emociones les impiden ver ni dimensionar los graves daños que enumeré en el momento anterior. No te preocupes, me dicen, lo arreglamos en el camino. Amigas y amigos, esto no se puede arreglar en el camino en caso de apruebo. La campaña que ellos proponen, algunos de la centroizquierda, no es viable por una simple razón. La Convención acaba de definir en los transitorios que para hacer cualquier reforma importante se requieren 2/3 y si no se logran, 4/7, pero más encima con referéndum nacional por cada reforma importante que se trate de hacer, para que así vivamos en el imposible de referéndum en referéndum. Fernando Atria lo sinceró muy bien, tratando de poner el cerrojo aún peor, el puro 2/3 de Pinochet. Dijo, y abro comillas, el quórum de 2/3 no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella. O sea, muy democrático el amigo Atria al intentar su trampa. Señor Atria, no soy leal a su proyecto de Constitución a mucha honra y la quiero reformar para mejorar por una ruta democrática y no autoritaria como la suya. Dicho de otro modo, lograron ustedes ponerle un cerrojo importante a su proyecto hasta el 2026,
Fecha en que, claro, desaparecería el último baluarte de sensatez, el Senado, otro asunto intolerable como lo ha planteado recién el presidente Lagos, con su habitual lucidez de estadista, misma que tuvo para rechazar la denigrante invitación con elástico que recién recibió. Ni Jaime Guzmán se atrevió a tanto con sus cerrojos. Es casi un chiste que en Twitter me digan que estoy defendiendo la Constitución de Pinochet. No, señores, estoy tratando de rechazar la Constitución de los autoritarios y extremistas de izquierda, como Atria, como Barraza, como Linconao, cuyas intenciones ya han quedado totalmente en evidencia, son antidemocráticas. Amigas y amigos, no tengo empacho en pedirles que si están de acuerdo con esta postura me ayuden a masificar este video, reproduciéndolo o transmitiéndolo a sus colegas, amigos y familiares. Es demasiado lo que está en juego. Pero quiero terminar este planteamiento con una voz de esperanza y alegría. El jardinero desde el huerto de Frutales. Si se aprueba la muy importante moción de los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, que permitiría hacer reformas constitucionales con 4/7 en lugar de 2/3 y sin referéndum parciales, gradualmente, una por una, se hará bastante más fácil y expedito reformar el borrador constitucional después del rechazo. No así después del apruebo, salvo incontables referéndum, podando así las mayores extravagancias. Le solicito encarecidamente al Congreso, encarecidamente que aprueben esta democrática enmienda, que a la larga servirá tanto para el apruebo como para el rechazo, pues esta defectuosa Constitución habrá que arreglarla tarde o temprano. En eso las encuestas son muy claras. Al legislar esto, no estarán defendiendo el rechazo, sino a la República, y ayudando a disminuir la gran violencia política que nos crispa y nos separa. Daré pequeños ejemplos de poda constructiva de lo que las redes sociales han comenzado ya a llamar el mamarracho. Ejemplo, los extremismos indigenistas y descentralizadores. Se pueden solucionar agregando solo un artículo, como el 148 de la Constitución española, reservando para el gobierno central unas 35 potestades, acotando con nitidez el tamaño de los territorios indígenas y estableciendo como principio central una persona, un voto. No queremos representantes elegidos por 60 votos, como en la convención actual. Hacer tan solo esto, en el caso de que se apruebe la Constitución, requeriría referéndum nacional, como le gustaría a los Atrias y Barrazas, para que me entiendan. Las vulnerabilidades del Poder Judicial se pueden solucionar dando franca mayoría a jueces en el Consejo de Justicia y también eliminando la perversa figura de la tutela de derechos, eliminando las acusaciones constitucionales a jueces y, por cierto, definiendo el derecho penal como el único posible para los pueblos originarios. Puras podas fáciles. Vamos entonces aceitando y afilando esta tijera. La violencia se controlará mejor reponiendo las figuras de estado de emergencia. Tan solo una línea de un artículo, fácil y rápido. Para detener la caída económica hay que, por ejemplo, volver al Código de Aguas aprobado hace un par de años, eliminar el concepto ese de precio justo y la absurda incomerciabilidad del agua. Más poditas, otra vez cambios fáciles. La estabilidad política se mejora reponiendo algunos quórum y devolviéndole al Senado toda su potestad como Cámara Revisora. Como pueden ver, todo esto no es tan difícil cuando se quiere. Y tendríamos así rápidamente una Constitución que en un único referéndum final podrá ser refrendada por el mismo 78% que votó el apruebo inicial o en una de esas más. Por último, le solicito encarecidamente al presidente Boric, por quien yo voté y que sigo apoyando, que usted y su equipo tengan total prescindencia en el proceso constitucional. Ustedes bien saben que con el rechazo no estamos volviendo a la Constitución de los 4 generales,
que ya prácticamente ustedes saben que no existe. También saben que la gran mayoría del programa de gobierno se puede implementar con la Constitución actual y que su verdadera y gran limitación va a estar en la disponibilidad de recursos financieros en realidad. Me despido entonces. Hasta la vista. Y no se olviden, voten rechazo para mejorar, podando y fertilizando para que crezca una verdadera Constitución para tranquilidad y alegría de todos los chilenos de buen corazón.